Muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos su espera y su paciencia mientras iniciamos todo el proceso de adquisición de la parte digital, y ya estamos listos y preparados para brindarles este simposio especial dentro de las conferencias del Congreso de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, a quienes agradecemos la oportunidad y el espacio, y obviamente a ProCaps, quienes son los patrocinadores de este espacio también. Y es para nosotros un placer, para mí, para el doctor César y para los asistentes de la parte técnica, poder compartir con ustedes este momento. Vamos a hablar de este simposio que lo hemos denominado Cannabidiol desde la neurobiología traslacional a la terapia, porque este congreso pues permite hablar acerca de estos temas que son temas de unión entre las ciencias básicas biológicas y las ciencias digamos, clínicas o neurociencias clínicas. Entonces tengo el placer de presentar para esta primera parte de la conferencia al doctor César Arango, quien es un colega médico que es especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana, quien ha realizado estudios y enfoques en investigación clínica y básica en la Universidad del Valle, en especial en las áreas de isquemia cerebral, y también ha participado de diferentes grupos de investigación con su grupo desde el doctorado de ciencias biomédicas, que ha trascendido en los espacios de la biología, la neuroprotección y los fenómenos psiquiátricos. Así que le agradezco al doctor César la participación y el inicio en esta exposición, y los dejo con su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bolaños. Muy amable por su presentación, muy generosa, entre otras cosas. Pues empiezo mostrando esta clínica, que es la Fundación Valle de Lili, que es la clínica donde me desempeño como psiquiatra, pero quiero confrontarla o asimilarla a la Universidad ICESI de Cali. Todo esto es en Cali Valle, que son dos instituciones muy interesadas en la investigación, pero quiero mostrarles mi universidad y la clínica, básicamente porque vamos a hablar de traslación. Traslación es las preguntas clínicas, poderlas trasladar o poderlas responder a través de algún tipo de visión básica médica. Entonces, por eso, con el doctor Bolaños, hemos llamado esta conferencia Cannabidiol desde la neurobiología traslacional a la terapia, porque queremos hacer un recorrido, toca que sea un poco breve dado el tiempo, desde los fundamentos biológicos del uso de los derivados de la marihuana hasta la evidencia clínica. Pues no voy a prolongar la presentación de la declaración de intereses. Lo único que quiero decir es que la información suministrada no tiene otro fin diferente al de argumentar de forma crítica un problema científico y de la práctica clínica. Es decir, está fundamentado en información científica obtenida de fuentes reconocidas. Y empiezo con el concepto de ecología química, porque pues todos sabemos que los derivados de la marihuana pues provienen de una planta pues, que es la cannabis sativa. Y pues todos también sabemos que muchos productos provenientes de las plantas tienen aplicación en la medicina, los opiáceos, los medicamentos utilizados para la insuficiencia cardíaca, los digitálicos y muchas otras sustancias. La misma aspirina proviene de una planta. ¿Pero por qué provienen de plantas? Pues porque las plantas se han relacionado químicamente con los animales. Digamos, esto es el concepto de ecología química que tomó mucha fuerza durante los años 70 y 80, y que hace referencia a esta relación entre las plantas y los animales, desde insectos y plantas hasta mamíferos y plantas. De tal manera de que las plantas prácticamente seleccionan a los mamíferos y los mamíferos seleccionan a las plantas debido a un proceso que tienen en su interior que se llama el metabolismo secundario. Las plantas
producen una gran cantidad de sustancias y gastan una gran cantidad de energía en la producción de esas sustancias, tanto que se considera que la producción de esas sustancias son un metabolismo secundario de la planta. ¿Y por qué producen tantas diferentes moléculas? Porque hay muchos animales que se las quieren comer, que las quieren engullir, y que de alguna manera las plantas se quieren defender a través de procesos evolutivos para no ser consumidas por todos los animales, o por lo menos por una parte de los animales y por otras no, y esto garantiza la supervivencia de las plantas. Y de todo ese proceso y de generación de sustancias de diferentes características que puedan relacionarse con los animales, sea insectos o mamíferos, pues surgen moléculas de diferentes características, y dentro de estas están las moléculas que se encuentran en la cannabis sativa. De hecho, en la cannabis sativa, en solo esa planta, se encuentran más de 400 químicos, ¿ya? Y de esos 400 químicos se encuentran alrededor de 80 cannabinoides. Pues el que más conocemos es el tetrahidrocannabinol, que por alguna razón interactúa con los receptores de cannabidiol, pero también está los receptores de cannabinoides, está el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol, el cannabinol, el cannabicromeno, es decir, son 79 derivados, de los cuales se han estudiado en gran proporción pues el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y el cannabinol. Esto me parece interesante saber por qué esta situación, por qué una planta, digamos, tiene la capacidad de producir una sustancia que interactúa con un receptor del cerebro humano, y que finalmente ese receptor del cerebro humano genere cambios incluso en la percepción del mundo externo. Es decir, es un recorrido supremamente interesante y supremamente enigmático, por decirlo así, y especialmente porque estos receptores los receptores cannabinoides son supremamente antiguos. Estos son mis fósiles, me encanta coleccionar fósiles, me impresionan mucho los fenómenos evolutivos. Aquí hay una muela de mamut, un pez de hace 60 millones de años, pero lo que les quiero decir es que el cannabidiol y el receptor cannabidiol 1, pues realmente se encuentra en la naturaleza desde hace 500 millones de años, y está presente en todos los vertebrados. El doctor Mechoulam de la Universidad de Jerusalén fue el primero que describió el delta 9 tetrahidrocannabinol, y como vamos a ver, esta investigación fue en 1964, y 30 años después el mismo doctor Mechoulam describe el anandamida, o sea, el efector de ese receptor de tetrahidrocannabinol. Los receptores cannabinoides se descubrieron y se avanzó muchísimo el descubrimiento de estos receptores en la Universidad de San Luis, en la Universidad Libre de Bruselas, de donde son algunos premios Nobel, pues se produjo el primer ratón transgénico que no tenía respuesta al THC, y con esto se pudieron hacer una gran cantidad de experimentos como que permitieron comprobar, por ejemplo, el efecto ansiolítico del cannabinol, ¿sí? Porque no atenúa el miedo asociado a la descarga, como lo vamos a ver ahorita más tarde muy brevemente, y además se estableció haciendo experimentos con estos ratones transgénicos, que los endocannabinoides intervienen en la extinción del dolor y de sentimientos adversos desencadenados por el recuerdo de experiencias pasadas. Esto es bastante interesante. Esta es la famosa caja de Vogel, el test de Vogel, en donde pues, el animalito tiene una descarga eléctrica cuando se aproxima a la comida. Nos damos cuenta que los animales que tienen íntegro su sistema endocannabinoide tienen posibilidad de disminuir la respuesta ansiosa cuando ya no vuelve a aparecer la descarga eléctrica. Los que son transgénicos realmente nunca se olvidan de esa descarga y permanecen ansiosos hasta el final de sus vidas. Y igual, experimentos que se han hecho
el laberinto de Cruz, también han mostrado el perfecto efecto ansiolítico del cannabidiol. El doctor Freund fue el que estudió la proporción de receptores cannabinoides en el cerebro y encuentra que solamente se distribuyen ciertas neuronas y en posiciones especialmente muy específicas. Por ejemplo, el receptor CB1 se encuentra especialmente situado cerca a los complejos sinápticos. Les había comentado que el doctor Meshulam de la Universidad de Jerusalén describió en 1992 la anandamida, ¿ya? La llamó anandamida por Ananda, palabra sánscrita que significa éxtasis, porque se dio cuenta que el ligando endógeno correspondiente al THC era una molécula lipídica que se unía perfectamente al receptor CB1 y producía una serie de efectos metabólicos. Ya después, Piomeli describió el 2-araquidonilglicerol, que es otro, digamos, agonista de los receptores CB1. Bueno, después se descubrió el receptor CD2, el receptor de cannabidiol 2, y ya se conoce claramente que los CB1 actúan en el sistema nervioso central, tienen múltiples funciones relacionadas con el apetito, con la inmunidad celular, con la actividad motora, con la coordinación motora, con la percepción del dolor, con la memoria cortotérmico, con el pensamiento, mientras que el receptor CB2 es un receptor más como fisiológico que tiene que ver con el sistema inmune y con la estabilidad de órganos que no son propiamente el sistema nervioso central. Entonces, el receptor realmente de interés en nuestra práctica neurológica y en nuestra práctica psiquiátrica es el receptor CB1. El receptor CB1 se encuentra en muchas partes de la corteza, realmente es prácticamente un receptor universal en el hipotálamo, en los ganglios basales, en la amígdala, en la corteza, y en cada una de estas estructuras modula las funciones relacionadas con cada uno de esos núcleos y estructuras. El receptor CB2, ¿por qué puede ser tan antiguo? Porque realmente el agonista de ese receptor es la anandamida, que es un residuo lipídico. Aquí yo quise poner esta imagen recordando un poco los coacervados de Oparin, en donde pues en el origen de la vida, la primera estructura que se pudo haber formado fue estos coacervados, que son complejos lipídicos, las partes hidrófobas hacia adentro, las partes hidrófilas hacia afuera, y pudieron empezar a estructurar lo que denominaríamos membranas lipídicas. Y de allí, de esas membranas lipídicas, es de donde se deriva la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Es decir, tenemos un tipo de neurotransmisor que es el común, el que conocemos, que consiste en un receptor, en unos receptores y unos, neurotransmisores agonistas. Estos receptores pues tienen una capacidad de ligarse con ese neurotransmisor agonista que proviene de una membrana presináptica, mientras que los cannabinoides, los neurotransmisores cannabinoides, se producen directamente en la membrana celular, y aquí quiero mostrar la diferencia entre los dos. En los neurotransmisores comunes, pues se sintetizan en el citoplasma, son hidrosolubles, se almacenan en vesículas, se liberan en el espacio sináptico y tienen un efecto puntual sobre un receptor, sea un receptor ionotrófico o un receptor metabotrófico. Mientras que el neurotransmisor cannabinoide se produce en cualquier parte de la membrana celular, se sintetiza allí, es liposoluble, no se almacena en vesículas, se libera por toda la célula y tiene un efecto paracrino. Es decir, aquí tenemos una diferencia importante entre un tipo de neurotransmisor y el otro. Y esto da unas características muy peculiares, porque permanentemente se está liberando diacilglicerol y anandamida de la membrana
celular y actúa de forma paracrina en otras neuronas, como vamos a verlo ahora, y están, digamos, reguladas por unas enzimas, la hidroxilasa de amida de ácido graso y el monoacilglicerol lipasa. Estas enzimas son las que permiten la generación, la conversión de los neurotransmisores, digamos, en productos finalmente degradables. Entonces tenemos, digamos, como dos sistemas, el sistema de neurotransmisores y receptores común, en donde hay un aspecto presináptico y otro postsináptico, y hay unos receptores complejos con membranas, con componentes proteínicos intracelulares, intramembranales y extramembranales, y existe el otro sistema que, digamos, lo vería yo un poquito más presente, porque se produce en todas las membranas celulares y produce efectos, como vamos a ver, y modulan la actividad de los receptores. Es decir, esta es la gran diferencia entre estos dos componentes, ¿no? La anandamida y los otros agonistas de los receptores cannabinoides actúan permanentemente de una manera paracrina, se sintetizan en la membrana y actúan, digamos, como manteniendo una estabilidad global o una funcionalidad global en el sistema nervioso. Mientras que los receptores los encontramos, pues, distribuidos de diferentes maneras. Es, digamos, como la parte más, los receptores son como más específicos y el sistema cannabinoide, digamos, es un poco más específico, más inespecífico. ¿Ya? Pues como yo soy psiquiatra, yo me atrevería hasta a pensar que los endocannabinoides son como el inconsciente de los procesos neuroquímicos, en el sentido de que si el inconsciente funciona bien, pues el consciente va a ser maravilloso. Si hay que profundizar este concepto, pues lo profundizamos en algún momento. Pero aquí, en esta diapositiva, quiero mostrar claramente cómo usualmente estos receptores cannabinoides se encuentran, como decíamos, cerca de la sinapsis, se producen en la membrana celular, ya actúan el receptor cannabidiol, sobre el receptor cannabidiol se actúa, digamos, el 2-AG o la anandamida, y esto produce una regulación de la función GABAérgica en este caso. O sea, aquí se está liberando perfectamente el GABA a través de otros procesos neuroquímicos derivados del glutamato y posiblemente relacionados con los canales de calcio. Se empieza a liberar el 2-diacilglicerol que va a tener un efecto sobre los receptores cannabinoides y van a disminuir la función GABAérgica. En este sentido, los endocannabinoides tienen múltiples funciones, ¿no? Este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, puede regular la función inhibitoria, es decir, disminuyendo la inhibición, pero tiene múltiples efectos en los receptores, en la función dopaminérgica, en la función serotoninérgica, ¿sí? Este es el caso de la supresión de la inhibición inducida por despolarización, pero hay muchas otras circunstancias mediante las cuales actúan estos endocannabinoides. Los endocannabinoides de las terminaciones nerviosas excitatorias contribuyen a la regulación de las incontables sinapsis que intervienen en el control de los movimientos coordinados y en la integración sensorial, como lo decíamos en otro momento. También hay una característica que creo que es muy importante tener en cuenta, y es que los endocannabinoides no se producen cuando las neuronas se despolarizan una sola vez. Por ejemplo, en este caso, el hecho de que esta neurona glutamatérgica o esta función glutamatérgica actúe una sola vez, no, sino cuando actúa muchas veces. Es decir, de 5 a 10 despolarizaciones ya implicarían la producción de los endocannabinoides que van a regular la función inhibitoria, ¿ya? O sea, actúan en un espacio reducido y en un tiempo limitado, y como pueden ver, es como, yo siempre lo interpreté un poco parecido al funcionamiento de las prostaglandinas, que son como los decimales de las funciones fisiológicas. Entonces, pues tenemos estos dos receptores ya muy caracterizados, el receptor CB1 y el receptor CB2, tienen sus respectivos agonistas, sus enzimas que regulan la función. Por ejemplo, este es un ejemplo, ya creo que trataré de terminar muy pronto, en cómo en este circuito corticoestriato nigrotálamo
tálamo cortical o en estos circuitos de los ganglios basales, donde están los puntos negros acá, es donde hay función, la función del cannabidiol. Fíjense que están en la sustancia negra reticulata, en la sustancia negra compacta, en el globo pálido interno, en el cuerpo estriado, incluso en las mismas neuronas de la corteza. Y de esa manera producen esa modulación de la función sináptica de una manera magistral. Esto es, digamos, uno de los hallazgos supremamente interesantes de cómo, por ejemplo, en la esquizofrenia, la función de los receptores NMDA se encuentra aumentada, ¿ya? Y cómo la función de los receptores cannabinoides 1 se encuentra disminuida. Eso ocurre en la esquizofrenia, pero si nos vamos a la depresión, en la depresión la función de los cannabinoides 1 se encuentra aumentada y la función de estos receptores NMDA glutamatérgica se encuentra disminuida. Esto es como un ejemplo muy general para mostrar cómo la regulación de la actividad dopaminérgica de noradrenalina y de 5-hidroxitriptamina se encuentra alterada, digamos, en este desequilibrio entre función glutamatérgica y sistema cannabinoide, y cómo en la esquizofrenia podríamos encontrar una hiperactividad dopaminérgica relacionada con estos receptores cannabinoides por un incremento de la actividad, mientras que en la depresión encontramos un incremento de la actividad glutamatérgica y una disminución de la función serotoninérgica, y en donde actúan perfectamente los receptores cannabinoides. Entonces, pues aquí no voy a profundizar mucho. La anandamida disminuye la función del receptor CB1, es prácticamente inhibe, el cannabidiol inhibe la anandamida, que es un efector de los receptores CB1, y de esa manera, al haber una hiperactividad de los receptores CB1, puede tener una repercusión en la esquizofrenia. Entonces, voy a pasar rápidamente, esto es simplemente para mostrar todas las repercusiones que tiene el cannabidiol en diferentes sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos y de otros tipos, y cómo los experimentos en ratas y experimentos de psicosis utilizando apomorfina, utilizando diferentes estrategias terapéuticas, muestran diferentes estrategias con anfetamina, con ketaminas, producir catalepsia en circunstancias experimentales. Todos estos procesos asociados a la psicosis son contrarrestados por la función del cannabidiol. Y en humanos, pues ya tenemos estudios en diferentes fases, ¿no? Pero en fase 1 lo que quiero mostrar es que el cannabidiol es tolerado, no muestra mayores dificultades ni efectos tóxicos significativos. En pruebas de psicosis en humanos experimental con experiencias de despersonalización, digamos, con ketamina, se muestra una disminución de las actividades psicóticas con el cannabidiol, pero digamos uno de los experimentos más significativos, que este es un estudio ya en fase 3, en donde ya tomaron pacientes con síntomas de esquizofrenia, 21 pacientes con síntomas de esquizofrenia fueron sometidos al tratamiento con cannabidiol, y otros 21 pacientes fueron sometidos al tratamiento con una amisulpride, que es un antipsicótico caracterizado, efectivo, que actúa sobre receptores D3 y D2 y que tiene una función antipsicótica significativa. Lo importante de esto es que en este experimento y en este trabajo del doctor Lewick encontramos una importante respuesta, incluso mejor en algunos aspectos, antipsicótica del cannabidiol. Este estudio me parece muy interesante porque se comparó el cannabidiol con el amisulpride, y fueron 21 pacientes, digamos que es una proporción que puede, digamos, arrojarnos una tendencia, y que creo que nos da las bases para poder continuar haciendo trabajos y experimentos que nos permitan concluir el efecto del cannabidiol en la psicosis. Incluso con el cannabidiol se encontraron menos síntomas extrapiramidales, menos ganancia de peso y menos alteración de prolactina, pero el efecto antipsicótico fue similar al efecto que se pudo ver por la amisulprida.
Bueno, aquí quiero terminar comentando que la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, de la cual soy presidente electo en este momento, pues hizo el primer consenso de tratamiento sobre cannabidiol puro de grado farmacéutico para el manejo de patologías psiquiátricas. Hemos sacado unas conclusiones interesantes. Estos son los participantes de este consenso, psiquiatras expertos con experiencia, con interés en las ciencias biológicas, y se concluye finalmente de que hay posibilidades de utilizar el cannabidiol en diferentes patologías, en ansiedad, en consumo de cannabis, consumo de otras sustancias, en esquizofrenia, depresión, insomnio, autismo. Por supuesto que no hay estudios de cuarta fase en ninguna de estas patologías, pero se vuelve una molécula prometedora. Hay estudios en fase 2, estudios en fase 3 interesantes, en donde las conclusiones nos pueden hacer pensar en que si seguimos investigando al respecto podríamos encontrar unas buenas opciones para tratar la complejidad de las enfermedades mentales. Mis conclusiones son pues de que hay una base evolutiva y neurobiológica importante del papel del cannabidiol en diferentes aspectos de la fisiología humana, y que esa alteración de esa fisiología y puede ser regulada o contrarrestada o suplida utilizando estos derivados que biológicamente tienen una importancia significativa. Hay estudios preclínicos que muestran su efectividad en ansiedad, en psicosis, en circunstancias experimentales de psicosis preclínicas, etcétera. Y finalmente los estudios clínicos de los que hice referencia y de los que han sido evaluados por el Consejo Colombiano sobre el cannabidiol. Por supuesto que se necesitan muchas investigaciones futuras. Les agradezco mucho pues la presencia. A continuación, el doctor Carlos Ernesto Bolaños Almeida es médico, máster en ciencias, neurólogo, especialista en medicina del sueño y en enfermedades metabólicas hereditarias. Nos va ya a introducir en un aspecto clínico específico del uso de cannabidiol, y es el uso terapéutico del cannabidiol en neurología. Doctor, me permito dejarlo, yo cierro acá. Bueno, ya está listo. Doctor, entonces esperamos que al final podamos tener algún tiempo para preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros, y de verdad que es un honor poder contar con usted en esta charla. Bien, pueda siga, doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente, de nuevo a los participantes que están con nosotros en este horario, que es un horario bien interesante para compartir y pues para poder hablar de esta materia. Ahí del cannabis, como muy bien lo describió el doctor Arango en su presentación, tiene una serie de efectos bien interesantes, y pues vamos a intentar hacer esa unión de las ciencias básicas iniciales de este método traslacional hacia la clínica, y yo pues voy a tener la oportunidad de hablarles algo acerca de los usos terapéuticos posibles, probables y efectivos que existen hasta este momento del cannabidiol en neurología, y en especial en neurología pediátrica. Así que, pues a pesar de que esta conferencia y este simposio pues tenga un patrocinio, el contenido de la misma está basado en la mejor evidencia disponible y en una búsqueda bibliográfica muy objetiva, sin ningún tipo de presión por parte del comité organizador. Yo siempre comienzo por decir que nosotros en la clínica en general, los médicos y los neurólogos mucho más, a veces no tenemos en cuenta las actitudes y el conocimiento que tenemos acerca de muchos de los productos que usamos, en algunas ocasiones por temor, en otras ocasiones por miedo, en otras ocasiones por las leyes. Este estudio nos muestra eso precisamente, un estudio que hicieron frente a enfermeras, neurólogos y farmacéuticas en los Estados Unidos acerca de cuáles eran sus conocimientos frente al tema del cannabidiol. Y los puntos más importantes para estas personas en ese estudio eran que había
dificultades o escasa educación en los temas de legalización y regulación para el uso de este medicamento, por ejemplo, para la FDA en epilepsia, y había una dificultad también para el acceso a la terapéutica de manera adecuada a nivel de los farmacéuticos. Es decir, que estos espacios de educación y estos espacios de trabajo son bien importantes e interesantes para que podamos promover una mejor educación a nivel clínico y obviamente un enlace bien interesante entre las ciencias básicas y nosotros. Ya lo explicó el doctor Arango en una forma muy estupenda y maravillosa, pero yo solo quiero dejar en claro un punto, y es que el cannabidiol tiene diferentes formas de acción porque tiene formas de interactuar con los receptores de manera directa o indirecta, no solamente en el sistema nervioso central, sino también en el sistema inmune y en el sistema cardiovascular. Y estos receptores que están ahí en esa matriz de membrana son los que nos permiten a nosotros poder usar esta molécula para tener cambios o interacciones sistémicas y neurológicas. En específico, lo que nosotros sabemos hoy en día del cannabidiol es que se puede usar para cierto tipo de terapéutica, y en los estudios en voluntarios sanos lo que se ha hecho es demostrar cómo las dosis del producto, a medida que aumenta la concentración, también aumenta el tiempo en el que ese concentrado de cannabidiol se puede encontrar en la sangre de estas personas. Y hay una relación bien interesante entre el consumo de la ingesta grasa y el consumo del cannabidiol, porque aquellos pacientes sanos en los cuales este estudio mostraba la farmacocinética aumentaban la concentración máxima en sangre después de haber tenido una ingesta grasa. Esto se relaciona con el tipo a veces de suspensiones o soluciones que entregamos nosotros a nuestros pacientes, y obviamente que aquellas soluciones o suspensiones que tengan un contenido oleoso van a favorecer la concentración en sangre de mejor manera porque hay una absorción más rápida o porque hay una absorción más efectiva del medicamento. No solamente hay endocannabinoides, que son los que mencionaba al principio el doctor, como la anandamida o el 2-acilglicerol, sino también tenemos nosotros unos fitocannabinoides que son de la planta, del cannabis, y otros que son cannabinoides externos que no son realmente cannabinoides naturales, sino que son sintetizados. Y algunos de estos se han venido usando en la clínica, en especial, por ejemplo, para tratar problemas que tienen que ver con la quimioterapia o con la caquexia en los pacientes que sufren de VIH-Sida. Estos también han demostrado de alguna manera utilidad en otro tipo de patologías neurológicas como la espasticidad o como el dolor. Y cada vez más tenemos a favor del uso de algunos productos derivados del cannabis, pues estos ensayos a través de productos que son o cannabinoides sintéticos o cannabinoides naturales, basados propiamente en las tres grandes fitocannabinoides que se han estudiado, el THC, el CBD y el CBN. En especial, por ejemplo, una combinación de THC y CBD se ha usado con unos buenos resultados para personas y pacientes que han tenido espasticidad o dolor, específicamente en esclerosis múltiple. Y en otro grupo de pacientes, que son los nuestros, son los que yo veo que se ha usado el cannabidiol puro, el cannabidiol en un extracto industrializado, con un buen resultado en pacientes con epilepsia refractaria a nivel infantil. Estos tienen uso aprobado tanto en FDA como en Europa, y tenemos nosotros la posibilidad de tenerlos también en Colombia. Entrando en materia, definitivamente sabemos que el dolor es una de las síntomas y de las patologías más importantes que tenemos nosotros los seres humanos, y el tratamiento del dolor se ha basado desde milenias y centurias en conseguir efectividad para controlar el dolor, y no se ha dejado de lado este producto o estos derivados de los productos del cannabis porque también se han usado para control del dolor. En especial este artículo, que es un metanálisis bien interesante, nos mostraba que había muchísimos investigadores que usaron combinaciones de THC y CBD casi que al mismo ratio, al mismo índice, entre 2.7 a 2.5 miligramos, con unas bajas concentraciones de THC, menos de 9.4%, para
controlar dolor de diferentes características. En este cuadro hay dolor de tipo neuropático, dolor inflamatorio, dolor asociado al cáncer, dolor asociado a los posoperatorios, a artritis o a diabetes. Es decir, hay una gran cantidad de personas y de colegas científicos que se han dedicado a tratar el dolor. Esta imagen muestra que la gran mayoría de los estudios que se han realizado tienen un efecto positivo para controlar el dolor, aunque su efectividad no es total, es decir, no tiene un control del 100% del dolor. Se genera un patrón estadístico con este estimado del efecto, que es más o menos de 0.58. Eso quiere decir que casi todas las moléculas que usaron tuvieron un poder adecuado para disminuir el dolor de una manera moderada a severa. Y eso pues se contrasta también con el mismo hecho de hacer ese mismo estudio de los artículos, es decir, este metaanálisis, que observaban las personas que recibían placebo, las personas que recibían cannabinoide natural y las que recibían cannabinoide sintético. Y efectivamente demostraban que había una variación en el control del dolor frente a las personas que recibían placebo comparado con los que recibían cannabinoides. Otro aspecto importante de los que yo suelo tratar en mi clínica y en los pacientes que veo en el hospital, la Misericordia, que es en donde trabajo, es la migraña, y es una enfermedad bastante prevalente, es una enfermedad bastante común en los niños, niñas y adolescentes, y hay una explicación, una hipótesis que se da a través de una alteración que tiene este sistema endocannabinoide, en el cual se observan primero alteraciones en la señal del glutamato. El glutamato es una molécula que es altamente excitatoria y hay un incremento de esas moléculas excitatorias. Hay una disminución o una oposición a la acción de un péptido que es vasoactivo, que es el CGRP, y hay una alteración en el óxido nitroso sobre los vasos sanguíneos, específicamente sobre la dura madre. Hay otros que hablan de inestabilidad de plaquetas y otras hipótesis que tienen que ver con la estimulación de los receptores CB1 y los receptores de serotonina. Todo esto conlleva alteraciones clínicas que a la final vemos demostradas en facilitadores de dolor, facilitadores de inflamación neurogénica en las meninges, en alteraciones en los estímulos sobre el endotelio de la pared de los vasos sanguíneos de las meninges, y por lo tanto también a un aumento de la sensibilidad al dolor. Eso quiere decir que yo tengo una migraña, pero a la vez también promuevo aumentar esa analgesia, que es el control del dolor, para que mi dolor sea menor. Eso es lo que ocurre en un cerebro normal, pero en un cerebro con migraña lo que ocurre es que ese fenómeno, ese target, ese objetivo de control del dolor se vuelve anormal y está mucho más abajo, y por lo tanto se precipitan con más frecuencia los dolores. ¿Qué han hecho los estudios? Pues han revisado de manera importante, digamos, en dos categorías: el uso de productos derivados del cannabis o de esencias o soluciones derivadas de flores del cannabis, y otro estudio que usó dronabinol, que es un compuesto sintético cannabinoide. Realmente en la mayoría de los tratamientos descritos, que son tratamientos que tienen que ver con series de casos, demostraron que se usaban una diferente caracterización de productos entre THC y CBD, que iban desde 0.4% de THC hasta 9% de THC, o sea que era muy heterogénea esa muestra, pero sin embargo lo demostraban también que en ese grupo heterogéneo había hasta un porcentaje de 40% de personas que mejoraban tratándose con profilaxis de esa sustancia, y también se usaban como abortivo del dolor de cabeza de la migraña, disminuyendo la intensidad del dolor hasta en un 43%. En otro estudio hacían un seguimiento de los pacientes a corto y largo plazo, pero usando cannabis inhalado. El cannabis inhalado sobre la mucosa nasal demostraba que tenían una capacidad de mejorar cercanía, y era un efecto, llamamos, de tolerancia a largo plazo. Eso quiere decir que cada vez que va pasando el tiempo, el medicamento necesita de mayores concentraciones o de una mayor carga o de un mayor número de dosis en el día.
¿Qué sabemos de endocannabinoides y la relación con el sueño? Porque el otro aspecto importante es ese de cómo nosotros tratar o intentar tratar los fenómenos que tienen que ver con alteraciones en el sueño. Y pues sabemos que hay unos cambios en los endocannabinoides específicamente relacionados con los ciclos de sueño y vigilia. En este caso, por ejemplo, la anandamida, que es uno de los más importantes endocannabinoides, pues está disminuida en el momento de estar alertas y de estar activos y vigiles, pero aumenta cuando inicia el periodo no REM de sueño y aumenta un poco más cuando está en el periodo REM de sueño, al igual que otros que podrían ser también interesantes para revisar, que son realmente proteínas o segundos mensajeros que a través de este sistema endocannabinoide van a modular o a controlar ciertos espacios del fenómeno de iniciar el sueño. Y por lo tanto, creeríamos que inhibiendo algunos de estos productos o estimulando algunos de estos productos como la anandamida, pues podríamos inducir sueño en algunos de nuestros pacientes. Se hizo una revisión crítica de algunos de estos ensayos clínicos que pues lastimosamente son muy heterogéneos, pero tienen bastantes pacientes y lo que describen como conclusiones es que sí podría mejorar la calidad del sueño, que en general los pacientes que usaban cannabinoides para dormir disminuían el número de despertares en la noche, que disminuían también el tiempo que pasaban antes de irse a dormir, es decir, la latencia antes de iniciar el sueño, y que tenían efectos secundarios muy similares a otros fármacos que usamos nosotros en la clínica para el insomnio, como las benzodiazepinas, como antipsicóticos o como antidepresivos. Si bien es cierto que en muchos casos se han usado de manera recreacional el cannabis y en algunos pacientes se han visto que los potenciales de efectos negativos sobre el sueño pues son sumatorios al uso, es decir, a largo plazo con el uso del cannabis, pues no se ha visto a corto plazo que existan esos potenciales de alteraciones. Hay una asociación, digamos, entre los otros síntomas que solemos tener en el sueño, que son síntomas, por ejemplo, obstructivos respiratorios, como la apnea del sueño, y específicamente un estudio usó un medicamento de cannabis sintético, de un cannabinoide sintético, para aquellos pacientes que tenían insomnio y tenían apnea del sueño. Y lo que observaron es que en ese estudio había una mejoría de unas escalas del insomnio diurno y también había una disminución en la cantidad de apneas nocturnas. Esto lo traigo a colación porque nosotros sabemos que hay un tema bien importante dentro de la clínica psiquiátrica y neurológica para hablar acerca de las alteraciones que conllevan el uso crónico o recreacional de las personas que consumen cannabis. Y si bien es cierto que hay estudios que demuestran alteraciones cognitivas, pues realmente lo que han hecho los estudios de neuroimágenes es decirnos en qué parte de las redes cerebrales están esas condiciones que pueden verse alteradas y también hacernos ver que por ese camino nosotros podríamos tener un continuum para darle un tratamiento especial a algunos de estos pacientes que requieran un tratamiento con cannabidiol, por ejemplo, para aquellos que tengan un consumo o un abuso de sustancias psicoactivas. Y esas áreas son importantes, que son el área del cíngulo, el área del estriado y el área del dorso lateral prefrontal, que el área del cíngulo está aquí en azul, el núcleo estriado está acá en amarillo rojo y el área dorso lateral prefrontal está aquí en esta área de la corteza. Todas ellas tienen que ver con fenómenos específicos que son relacionados a nivel neuropsicológico que conllevan, por ejemplo, cambios en la capacidad de respuesta a ciertos estímulos, en la capacidad de responder al placer, en la capacidad de responder al dolor, en la capacidad de responder a las conductas anormales frente al dolor o al placer. Pero a contraposición de eso, hay una descripción que hicieron estos autores frente al uso de las sustancias del cannabis en aquellas mujeres que estaban en embarazo. Es decir, cuál era la evidencia de que la exposición al cannabis en la etapa prenatal hiciera una mella sobre la función cognitiva. Y realmente lo primero que mostró el estudio de esta revisión sistemática de varios estudios es que solamente había una evidencia normativa en 0.3% de las muestras. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los estudios no hicieron un principio de objetividad al tomar los análisis
de cuantificación de las capacidades intelectuales o de las capacidades de funciones ejecutivas en esos niños y adultos que siguieron, y por lo tanto, pues el análisis en general podría tener cierta variabilidad y no ser tan contundente. La otra conclusión que ellos toman es que apenas el 4.3% de las medidas evaluadas a nivel de esas capacidades cognitivas fueron diferentes. Es decir, que empeoraron el 3.4% de esos niños que habían tenido contacto su madre durante la gestación con cannabis, mientras que particularmente el 0.9% presentó una respuesta mejor en esas capacidades cognitivas. Vuelve a tener en cuenta este estudio los sesgos que tienen que ver con que no estaban categorizados la capacidad intelectual materna, no había una categorización de la relación social de la pobreza o el ambiente familiar, y entonces pues deja abierta una posibilidad todavía para pensar que, si bien es cierto, puede ser seguro el uso del cannabis, pues tenemos nosotros que hacer una evaluación más juiciosa y más detenida a largo plazo para poder considerar este aspecto crítico. Se ha usado en autismo, sí, y se ha usado en autismo porque es una patología muy común. Hoy en día sabemos que más o menos 1 a 2 niños de cada 100 nacidos tienen autismo, y el autismo pues es una patología que enmarca dificultades en diferentes áreas del comportamiento, del lenguaje, de la comunicación y de la socialización, y pues por lo tanto estarían en relación precisamente con los receptores que tienen que ver y las sustancias que tienen que ver con el sistema endocannabinoide. Por ejemplo, el CB1, que está en la corteza frontal, está relacionado con las funciones sociales. El núcleo accumbens, que es el núcleo de la recompensa, está también en relación con la anandamida, y por lo tanto se han considerado algunos de estos estudios como posibles candidatos a tratamiento con cannabidiol, en el cual se hicieron ensayos al principio no controlados, y en este momento hay algunos ensayos que están en fase 2 o 3 para uso específicamente de extractos purificados o extractos naturales de THC y CBD. ¿Qué demostraron? En general, hay una disminución de la ansiedad y la irritabilidad, mejorías en la dificultad de socialización, y como eventos adversos en algunos pacientes mostraron disminución del apetito y somnolencia. También tenemos nosotros un grupo de pacientes que son los chicos que tienen espasticidad, y la espasticidad pues es debida a muchas causas: lesiones primarias cerebrales, lesiones primarias de la médula espinal, enfermedades neuromusculares, etcétera. Y lo que hicieron en este grupo de pacientes es hacer un estudio abierto usando un producto que tenía una combinación de CBD-THC en esas relaciones, y demostraron en una serie de casos mejoría de la espasticidad y mejoría de la distonía, en otros casos en uso con un cannabinoide sintético que es el dronabinol, en otro grupo de pacientes que tenían un déficit de una enzima que produce alteraciones en los núcleos de la base, conllevando también a fenómenos de movimientos anormales. La epilepsia, que ha sido, digamos, el punto de partida para hablar de los cannabinoides en el mundo, pues es un fenómeno crónico que se caracteriza por crisis recurrentes y crisis generadas por alteraciones en la corteza cerebral, que se vuelve hipersincrónica de manera irregular. Las causas son disímiles para la epilepsia, pero nosotros sabemos que hay unos tipos de epilepsia en los cuales se han venido usando este medicamento, y esos tipos de epilepsia son los que llamamos nosotros refractarios o catastróficos, que no han tenido control con ningún medicamento, que no se han controlado con tratamientos de primera, de segunda y a veces de tercera línea, y en este caso pues se han usado estos medicamentos históricamente. Sobre todo se ha usado para un síndrome que vamos a hablar a continuación, que se llama Dravet. Pero los estudios que basaron esta hipótesis fueron los estudios preclínicos, y se basaron en estudios de modelo de epileptogénesis o modelos de crisis agudas. Y si ven en la barra de la derecha, en donde está el cannabidiol, aquí, y el THC en esta otra barra, pues tenemos nosotros que con el cannabidiol se observa un efecto anticonvulsivante bien importante, casi que el 80%. A pesar de que el THC tiene un efecto también anticonvulsivante casi cercano al 50%, pues tiene un efecto paradójico que es proconvulsivante. Y entonces
Es decir, que cuando usamos nosotros un medicamento que tenga THC, pues tenemos que tener mucha cautela y mucho cuidado de que en algunas ocasiones pudiera tener un efecto paradójico y pudiera tener un efecto proconvulsivante, lo cual no es positivo para nuestro paciente. Hay interacciones con los medicamentos que usamos y pues tenemos nosotros muchos medicamentos que usamos aparte de esta lista. Específicamente se ha visto una relación directa con el clobazam y lo que se ve es que el cannabidiol es un inhibidor de las enzimas que degradan el clobazam y en especial un sustrato del clobazam y por lo tanto aumenta la concentración de ese sustrato en sangre y produce a veces efectos negativos y a veces efectos positivos, porque algunas series de casos han demostrado que el uso del cannabidiol en pacientes con clobazam tiene un mejor efecto de control de las crisis que si lo usamos en otra combinación de medicamentos. En este síndrome, que es un síndrome epiléptico refractario que tiene múltiples tipos de crisis y que tiene un deterioro de su capacidad del neurodesarrollo, los pacientes tienen la tendencia a empeorar con el tiempo y a pesar de que hagamos lo que hagamos, no tenemos una buena capacidad de controlar ni de mejorar sus crisis ni de su calidad de vida. Así que el doctor Devinsky y la doctora Thiel se dieron en la tarea de evaluar esta posibilidad de usar este medicamento en los pacientes y observaron que había una media de reducción de las crisis, de todas las crisis en un 40% y que las crisis que nosotros llamamos drop seizures, que son ataques de caída o de disminución del tono muscular axial, pues eran mucho más controladas. Si nosotros pensamos en otros medicamentos diferentes al cannabidiol, generalmente cuando los usamos no logramos tener hasta máximo un 7 a un 15% del control de las crisis. Es decir, que la respuesta en este grupo de pacientes fue muy superior a la que usualmente vemos con otros medicamentos. A largo plazo, no solamente en las primeras 6 meses de tratamiento, que fue el estudio inicial, sino en un estudio abierto ya a 2 años, pues se observó que la reducción era mantenida en el tiempo, casi cercana al 55%. Y lo mismo en síndrome de Dravet, que el síndrome de Dravet es otro tipo de epilepsia catastrófica que también tiene diferentes tipos de convulsiones, pero que se dan más temprana edad y por lo tanto es muy deteriorante y muy socialmente afecta muchísimo a la familia, pues para este grupo de pacientes también el doctor Devinsky usó cannabidiol y demostró que realmente hacia el final del estudio había más o menos un 50% de niños o niñas que tenían una buena respuesta. Hay otras patologías que tenemos nosotros en mente, como el complejo de esclerosis tuberosa, que es una enfermedad que tiene síntomas neurológicos, síntomas cardíacos, síntomas renales y síntomas en la piel. Es una enfermedad que nosotros llamamos neurocutánea y que en estos pacientes también hay epilepsia que es catastrófica. Y hace algunos meses fue también autorizado el uso del cannabidiol en la FDA para este grupo de pacientes que han tenido muchas dificultades en el control de sus crisis. Y el pensamiento o la hipótesis del uso del cannabidiol en esta patología es que pues se puede alterar una vía metabólica que tiene alterada las personas con esclerosis tuberosa, que es un complejo basado en mTOR. Y ese complejo basado en mTOR, pues induce cambios en la celularidad, induce apoptosis, induce probablemente células oncogénicas que van a tener un deterioro mayor en este tipo de patologías. Y aparentemente el cannabidiol podría ser una buena herramienta para, a través de esa otra vía del mTOR, disminuir el proceso inflamatorio y también disminuir las crisis. Otros estudios que están en desarrollo en este momento y que también estamos participando algunos de nosotros, de los colegas que trabajamos en Colombia, son estudios que tienen que ver con cómo usar el cannabidiol en otros síndromes epilépticos, porque hay muchos más síndromes epilépticos que son refractarios, genéticos o asociados a lesiones estructurales que podrían ser candidatos a usar este tipo de medicación. Hay demostración de que sirven, pero estamos todavía en desarrollo de tener una evidencia científica un poco más categórica para poder establecer su uso de forma lógica y de forma analizada en sus casos. Así que la evidencia final es que se puede usar el cannabidiol para el control de fenómenos epilépticos catastróficos. Es una herramienta que es adecuada
es una herramienta que tiene unos pocos efectos adversos, y los que mencioné en algún momento antes son la somnolencia, la disminución del apetito, puede haber fiebre, puede haber diarrea, transaminasas elevadas, puede haber vómito. Casi todos estos son síntomas que son transitorios, por fortuna, y que se mejoran a veces con cambios en la dosificación del medicamento y sobre todo con la titulación adecuada del medicamento. Como conclusiones, pues tenemos nosotros la posibilidad de tener cannabidiol purificado de extracto industrial y con una buena calidad en Colombia, y eso no solamente por la legislación que tenemos acá, que es una legislación que es bien interesante y que ha servido para que produzcamos nosotros propiamente el medicamento desde un laboratorio colombiano, sino también porque la legislación exige que tengamos una calidad muy importante, es decir, que el THC esté en menos del 1% de esos productos y por lo tanto podamos usarlo de una forma más segura, evitando las alteraciones que pudiera tener la combinación de THC o cannabidiol en algunos pacientes, y por lo tanto también observando de manera crítica que la característica que tiene el cannabidiol de tener unos objetivos o target diferentes, no convencionales a nivel del sistema nervioso central y periférico para tratar patologías, pues va a ser una puerta muy interesante de aquí en adelante para otras enfermedades que seguramente son enfermedades que las ven los colegas neurólogos de adultos, por ejemplo, como el Parkinson, como el Alzheimer o como otras enfermedades deteriorantes que pudieran tener una cabida como un tratamiento sintomático en ellos. Les agradezco por su atención y el tiempo prestado, y estamos prestos para responder a las preguntas. Así que... Muchas gracias, doctor Bolaños. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buena la presentación. Estamos atentos a las preguntas. Creo que no hay preguntas. Por aquí parece que apareció una. Dice George Alape Morales, dice: ¿el consumo se puede dar en aquellos pacientes con altos niveles de insomnio y estrés? No sé si se refiere al consumo como, pues, no como indicación médica, digamos. Yo creo que el doctor Bolaños me puede ayudar también a responder esta pregunta, porque definitivamente el consumo de marihuana en forma de cigarrillo, pues, de marihuana, muchas personas lo utilizan, digamos, en un sentido de disminuir ansiedad. Es un ansiolítico, por supuesto, y y puede regular un poco el sueño, ¿no? La cuestión es que cuando se utiliza de esa manera, pues no solamente la sangre está expuesta o el organismo está expuesto a cannabidiol, que viene en la planta, sino también a tetrahidrocannabinol, ¿no? Y lo que hemos visto en la cantidad de estudios que se han hecho de seguimiento de personas que consumen marihuana regularmente, es que al final se pueden desencadenar diferentes cuadros patológicos complejos, ¿no? Por ejemplo, psicosis. Está establecido claramente el uso de marihuana y las presentaciones actuales que tienen altas concentraciones de tetrahidrocannabinol pueden conllevar a manifestaciones psicóticas. De hecho, en España hay seguimientos desde que se generó una laxitud con el uso recreativo de la marihuana. Se ha aumentado 10 veces la proporción de psicosis en personas adolescentes. Eso está establecido incluso en los estudios preclínicos, ¿no? El uso de tetrahidrocannabinol versus cannabidiol, y cómo el tetrahidrocannabinol tiene un efecto psicotizante y tiene ya otra serie de consecuencias sobre el organismo. Entonces, creo que lo ideal es que esto sea utilizado de una manera médica, o utilizar el cannabidiol con una presentación que corresponda, digamos,
a los estándares requeridos para la salud del individuo, ¿no? Que no sean muestras artesanales, que se pueda hacer, digamos, una presentación realmente hecha con todas las características y la calidad que se requiera. Pero sí, el uso, digamos, como para utilizar la marihuana fumada para dormir y esto, digamos, no tendría una indicación propia y podría tener complicaciones con el tiempo. No sé si entendí bien la pregunta, pero pues quiero hacer esa aclaración. Sí, sí, yo creo que para complementar eso, doctor, hay otra pregunta de Javier Ramírez que dice, para el tratamiento de dejar el cigarrillo, ¿se puede recomendar para controlar la ansiedad? Y yo, además de lo que usted comentó, yo quisiera adicionar, y es que si bien es cierto, el uso de los derivados del cannabis como el cannabidiol o como el THC ha sido muy promulgado, pues la recomendación principal de todas de todos los colegas psiquiatras y los psicoterapeutas es que definitivamente el manejo de las patologías asociadas a la ansiedad deben ser en conjunto con un psiquiatra que guíe la mejor manera de tratar ese fenómeno. Y si bien es cierto, este medicamento podría ayudar al control de ciertas patologías como la adicción al cigarrillo o al alcohol, pues es bien importante que sepamos que no solamente el medicamento es el principal la principal terapia, sino que se necesita un tratamiento multimodal, un tratamiento que sea orientado desde el aspecto psiquiátrico para controlar ese fenómeno y que probablemente sí, más adelante se considerará el cannabidiol probablemente como un coadyuvante para dejar esos medicamentos o Creo que se fue. sí. Sí, creo que se fue la señal al final, pero hay en este momento 3 estudios clínicos muy controlados en donde se trata de relacionar, pues se busca el efecto que tiene el cannabidiol sobre el tabaquismo. Los 3 estudios muestran, digamos, un efecto positivo, digamos, la persona puede dejar de fumar. Hay un estudio que se hace con cannabidiol aspirado o cannabidiol en forma de inhalación, que no es una presentación usual, y creo que ese estudio ha sido criticado, pero hay 2 estudios más en donde se hace un seguimiento, 2 grupos con todas, digamos, el diseño metodológico importante, y en estos estudios se ha mostrado una repercusión positiva sobre la posibilidad de dejar el cigarrillo. La cuestión es que faltan más estudios, definitivamente, o sea, no es concluyente, aunque los estudios muestran una tendencia, pues todavía falta hacer estudios incluso en fases, digamos, más avanzadas de la investigación. Sí, acá hay otra pregunta de Lina Moreno, dice, ¿el medicamento se formula por MIPRES? No sé cuál haya sido la experiencia suya, doctor César. De hecho, como ya está aprobado por el INVIMA, hay que hacer MIPRES porque todavía, pues digamos, hay unos usos off-label, usos, digamos, que están sustentados, digamos, en la literatura científica, pero que faltan más estudios, entonces es posible hacer MIPRES de cannabidiol, sí, por supuesto que sí. Sí, y desde el aspecto mío del área neuropediátrica, pues por fortuna, digamos, el aval que tiene el INVIMA es para las epilepsias refractarias y a través del MIPRES lo hemos formulado. Lo que hay que decir es que solamente está en este momento avalado por el INVIMA para 2 patologías que son el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, y debe hacerse primero un reporte de esas patologías que son enfermedades huérfanas o raras al CIVIGILA, y después de hacer ese reporte al CIVIGILA se hace la formulación.
y la formulación es a través del MIPRES. Por fortuna está dentro del sistema de formulaciones que tenemos para Colombia. Bueno, creo que no hay más. No veo más tampoco por acá. Bueno, no, muchísimas gracias, doctor Bolaño. Fue un gusto haber compartido con usted esta presentación. Pues creo que pudimos empatar muy bien lo básico y lo clínico, y de verdad que le deseo pues un feliz fin de semana y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y a todos los asistentes. Muy gentiles y feliz tarde. Hasta luego. La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En PROCAPS tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado PROCAPS en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano.